Mi nuera me echó a la calle el día después del funeral de mi hijo diciendo que la casa ahora era suya. En la lectura del testamento, se rió con malicia. Espero que disfrutes ser una pordiosera, Leonora. Entonces el abogado abrió el sobre sellado. Si estás viendo esto, suscríbete y dime en los comentarios de dónde me escuchas. Dale me gusta si te gustan las historias sobre el karma. Permíteme contarte cómo empezó todo porque a veces la mejor venganza es simplemente dejar que la gente se revele tal como es. La llamada llegó a las 3:17 a.m. de un martes. La voz de David se oía forzada, sin aliento. «Mamá, algo anda mal». «El pecho». «No puedo». La línea se cortó. Cuando llegué al hospital, mi hijo de 45 años ya se había ido. «Un infarto masivo», explicó el doctor con un tono clínico. No pudimos hacer nada. Stephanie, mi nuera, estaba a mi lado en la sala de espera. Su rostro era una máscara de conmoción, pero alcancé a ver algo más. ¿Alivio? Debía ser mi imaginación. El dolor me confundía. ¿Y ahora qué pasa? Le susurré, incapaz de entender que David, mi hijo sano y vibrante, se había ido para siempre. Stephanie se enderezó. Por un momento su compostura se derrumbó. Ahora lidiamos con la realidad, Leonora. David ya no está, y yo tengo decisiones que tomar. La frialdad en su voz me heló la sangre. Nunca habíamos sido cercanas, pero David era el puente entre nosotras. Ahora ese puente había desaparecido, y el abismo entre las dos se hacía cada vez más profundo. Claro, cariño. «Saldremos de esto juntas», le dije intentando tomar su mano. La apartó. «Ya veremos». Debería haber tomado esa frase como una advertencia. En su lugar pensé que su actitud se debía al shock. Cada persona vive el duelo de forma distinta, me dije a mí misma. Unos se quiebran, otros se encierran. Y Stephanie era de las últimas. Los 3 días siguientes se fueron en los preparativos del funeral. Me ofrecí a pagar todos los gastos. David era mi único hijo después de todo. Pero ella insistió en encargarse de todo sola. Soy su esposa. Repetíase lo que él habría querido. Me pareció justo. Yo me concentré en escribir su elegía llamar a la familia y tratar de no caer. A mis 67 años ya había enterrado a mis padres y a mi esposo, pero perder a un hijo se sentía como una especie de infierno particular. La noche antes del funeral, me senté en lo que había sido la habitación de David en la casa que compartía con Stephanie. Estaba mirando las fotos en la cómoda David graduándose, David y Stephanie, en su boda David, con su sobrino en la Navidad pasada. Me di cuenta de que no había ninguna foto de David y yo juntos de los últimos años. Stephanie las había quitado poco a poco. Un golpe suave en la puerta me sacó de mis pensamientos. Era Stephanie. No se molestaba ya en disimular la mirada calculadora. «Necesitamos hablar, Leonora». El funeral fue impecable, tengo que reconocerlo. Los arreglos florales eran elegantes. La música eran los himnos favoritos de David. La recepción estuvo perfectamente orquestada. Lo que no fue bonito fue ver a mi nuera actuar como la viuda destrozada, mientras hacía comentarios sutiles sobre seguir adelante y nuevos capítulos. Mientras aceptaba el pésame de amigos y familiares, la escuché hablar con su hermana detrás de un enorme arreglo floral. «El seguro de vida es suficiente para cubrir la hipoteca por 2 años», decía en voz baja, «y sin gastos adicionales». «¿Gastos adicionales? ¿De qué hablaba?» Y Leonora preguntó su hermana. «¿A dónde irá?» La risa de Stephanie fue seca y dura. Ese ya no es mi problema. Ella puede resolverlo como el resto de los adultos. Sentí que la sangre se me helaba. Yo había vivido con ellos por 2 años desde que vendí mi casa para ayudarlos con el enganche. David me había asegurado que sería algo temporal
solo hasta que yo encontrara un lugar más pequeño. Pero ese tiempo se había vuelto permanente y me había acostumbrado a la rutina, ayudar en la casa a cocinar, sentirme útil. Qué ingenua había sido. Stephanie apareció a mi lado con su máscara pública puesta. «Leonora, ¿me ayudas en la cocina? Hay algunas cosas que debemos discutir». La seguí entre la gente saludando a los vecinos y despidiéndome de mi hermana que regresaba a Cancún al día siguiente. En la cocina Stephanie cerró la puerta y se volteó hacia mí. «Seré directa», dijo con voz tranquila. «Esta casa estaba a nombre de David, lo que significa que ahora es mía. Necesito tiempo y espacio para procesar mi duelo sin complicaciones». «Complicaciones», manteniendo la voz firme aunque el corazón me latía a 1000. «Que tú vivas aquí ya no funciona, Leonora. Necesito mi privacidad». Las palabras me golpearon. «Stephanie, entiendo tu dolor, pero seguro podemos...». No me interrumpió alzando una mano. «He tomado mi decisión. Te doy hasta mañana por la noche para que empaques tus cosas. Es tiempo suficiente». La miré fijamente buscando algún rastro de la mujer que una vez me había llamado mamá y me había abrazado en las cenas de Navidad. Esa mujer se había ido. En su lugar, solo quedaba alguien fría y calculadora. «¿Y a dónde se supone que debo ir, Stephanie?», se encogió de hombros. «Eres una adulta, Leonora. Ya verás qué hacer». Su indiferencia me dejó sin aliento. David se habría horrorizado. «David está muerto», dijo con voz plana y definitiva. «Y entre más pronto lo aceptes, mejor nos irá a las 2. Empaqué toda mi vida en 4 maletas y 2 cajas. 67 años reducidos a lo que cabía en la cajuela de mi auto. Mientras doblaba la ropa y envolvía mis pocas fotos, esperé que Stephanie subiera a disculparse, a decir que había hablado por el dolor. Pero no vino. A las 6 de la tarde en punto, apareció en la puerta con los brazos cruzados. «Se acabó el tiempo, Leonora». Cerré la última maleta y miré el cuarto que había sido mi refugio por 2 años. Las paredes estaban desnudas y mis fotos. Parecía de nuevo una habitación de invitados que, supongo, siempre lo fue. «Necesito unos minutos más para llevar todo al auto», dije. «Yo te ayudo», respondió. Pero no fue una oferta, fue una orden. Quería que me fuera y lo más rápido posible. Hicimos 3 viajes en silencio. Cuando subí la última caja a mi auto, me volteé para despedirme. «Para intentar un último ruego. Sé que estás enojada conmigo, pero no sé por qué», le dije. «Ojalá supiera lo que hice para poder arreglarlo». Su expresión no se suavizó. «No hiciste nada malo, Leonora. Simplemente existes en mi espacio, en mi vida, en mi camino. David sentía lástima por ti, pero yo no». La sinceridad de sus palabras fue brutal, pero al menos más limpia que la farsa que habíamos mantenido. «Entiendo». Subí a mi auto y bajé la ventana. «Al menos me dirás si habrá una lectura del testamento de David. Supongo que me dejó algo. ¿Por qué te dejaría algo?» Su voz sonó genuinamente perpleja. «No eres su esposa y nunca contribuiste económicamente a la casa». La ironía fue tan cruel que por un instante me hizo sonreír. Los 720.000 OLRE MXN que les di para el enganche de la casa no pensaban lo mismo. Pero claro, Stephanie ya lo había olvidado, o se había convencido de que había sido un regalo. «Claro», dije. «Qué tonta soy». Me alejé sin mirar atrás conduciendo hacia un hotel en la periferia de Querétaro. Era el más cercano que podía pagar mientras averiguaba qué haría. Por el retrovisor vi a Stephanie de pie en la entrada, hasta que mi auto desapareció. Me registré por una semana y subí mis maletas a una habitación genérica que olía a productos de limpieza y sueños rotos. Me senté en la cama y me miré en el espejo. ¿Quién era esa mujer?
Una viuda ahora sin hijos, sin casa y aparentemente sin valor para la única familia que le quedaba. Pero mientras estaba en esa habitación estéril, algo inesperado empezó a crecer en mi pecho. No era desesperación, aunque la sentía, sino algo más agudo, casi como una anticipación. Stephanie creía que había ganado. Pensaba que se había deshecho de la suegra incómoda y se había quedado con el premio. Pero no sabía que David había sido un hijo mucho mejor de lo que ella jamás le dio crédito. 2 semanas después, justo cuando mis ahorros empezaban a preocuparme, recibí una llamada del LIC. Javier Morales. Señora Leonora, soy el LIC. Javier Morales. Yo manejaba los asuntos legales de su hijo. Sí, licenciado. Lo recuerdo de la firma de las escrituras de la casa. Le llamo para informarle que los trámites de la herencia ya se completaron y que habrá una lectura formal del testamento el próximo martes a las 2:00 p.m. en mi oficina. Su presencia es requerida. ¿Mi presencia era requerida? Me senté derecha. Disculpe, creo que hay una confusión. Stephanie creía... Señora, me interrumpió amablemente. Solo puedo decirle lo que especifica el testamento de David y la nombre a usted como beneficiaria. La veré el próximo martes a las 2:00 p.m. Cuando colgó me quedé mirando el teléfono. David me había dejado algo después de todo. Quizá algún pequeño recuerdo, su reloj o los álbumes de fotos de su infancia. A Stephanie no le gustaría, pero tendría que aceptarlo. Pasé el fin de semana buscando departamentos en línea. Mis ahorros solo me alcanzaban para una semana más en el hotel, más un mes de renta y el depósito. Tenía que ser cuidadosa. Mi pensión de maestra y mi jubilación tendrían que durar más de lo que había planeado. El siguiente martes a la 1:45 p.m. me senté en el estacionamiento del despacho del LIC. Morales viendo a Stephanie salir de un BMW plateado. Llevaba un vestido negro que seguramente costaba más que mi presupuesto mensual. No venía sola, la acompañaba un hombre de traje caro que no dejaba de revisar su celular. Cuando entré a la oficina, el rostro de Stephanie se ensombreció. ¿Qué hace ella aquí?, le preguntó a la recepcionista. La señora Leonora está aquí para la lectura del testamento, respondió la joven con profesionalismo. ¿Cuál de las dos?, inquirió Stephanie alzando la voz. Las dos, al parecer. El hombre de traje, a quien ahora reconocí como Marcos, el hermano de Stephanie, le susurró algo al oído. Ella asintió y se sentó lo más lejos posible de mí. Cualquier falsa amabilidad se había esfumado. El LIC. Morales apareció puntualmente a las 2:00 p.m. y nos llevó a su oficina. Era un hombre de unos 60 años con cabello plateado y una mirada amable detrás de sus anteojos. El tipo de abogado que cree en hacer lo correcto. Señora, señor, comenzó. Sé que es un momento difícil, pero David fue muy específico con sus deseos. Leeré el testamento completo y después aclararemos las dudas. Stephanie se inclinó hacia adelante. Marcos sacó una libreta legal para tomar notas. Yo simplemente esperé. La primera parte del testamento era lo que esperaba. Stephanie heredaba la casa, los autos, las cuentas de jubilación y el seguro de vida. Ella asentía con aprobación, lanzándome miradas de satisfacción. Luego el tono del LIC. Morales cambió y supe que se acercaba algo importante. Sin embargo, existe una última disposición que David añadió hace 3 meses. La tensión en la habitación se elevó. Stephanie dejó de asentir. Marcos guardó su pluma. Y yo, sin saberlo, contuve la respiración. El LIC. Morales se aclaró la garganta y continuó. A mi madre Leonora, quien proporcionó el enganche de nuestra casa y nunca pidió que le fuera devuelto, le dejo el contenido de la caja de seguridad número C3537 en el banco del centro,
junto con toda la documentación y la información de las cuentas que contiene. ¿Qué caja de seguridad? La voz de Stephanie era aguda. David nunca mencionó una. El abogado levantó la vista. Al parecer era algo que él mantenía en privado. Fue muy específico en que el contenido se le entregara a su madre. Yo estaba tan sorprendida como Stephanie. ¿Qué podría haber guardado David ahí para mí? ¿Y qué hay dentro? Preguntó Marcos, sus instintos de abogado activados. No tengo idea, respondió el Lic. Morales con sinceridad. David solo me dio la información del banco y las instrucciones para que la señora Leonora tuviera acceso total a su muerte. La cara de Stephanie se enrojeció de ira. Esto es ridículo. Si hay algo de valor, debería ser parte de la herencia. Vamos a impugnar esto. Están en todo su derecho de intentarlo, dijo el abogado tranquilamente. Pero la disposición es muy clara, y David estaba en pleno uso de sus facultades cuando la añadió. Yo mismo fui testigo. ¿Cuándo añadió exactamente esta disposición? Pregunté en voz baja. El Lic. Morales consultó sus notas. Hace 3 meses, el 15 de febrero. Vino específicamente para hacer este cambio. Recordé esa fecha. Era el día después de San Valentín. David había estado inusualmente callado durante la cena. Stephanie se había quejado de algo y él apenas había hablado. Esto es una pérdida de tiempo, espetó Stephanie poniéndose de pie. Marcos, vámonos. Impugnaremos mañana. De hecho, dijo el abogado sacando otro documento, antes de que se vayan, debo informarles que David dejó instrucciones específicas para su madre. Señora Leonora, él quería que usted accediera a la caja en los próximos días, una vez que el banco procese la documentación. Me entregó un sobre sellado. Aquí están los documentos del banco y su llave personal. El banco necesitará el acta de defunción para procesar todo. Generalmente toma unos 3 días hábiles. Los ojos de Stephanie se clavaron en el sobre que tenía en mis manos. Voy contigo al banco. Me temo que eso no es posible. Intervino el Lic. Morales, el acceso está restringido únicamente a la señora Leonora. Es la política del banco. Esto es una locura, balbuceó Stephanie. ¿Cómo sabemos que hay algo de valor? Podría estar vacía. Me levanté. Supongo que lo sabremos la próxima semana. Al salir de la oficina sentí la mirada de Stephanie clavada en mi espalda. En el estacionamiento me acorraló junto a mi auto. Leonora, seamos razonables. Lo que sea que esté en esa caja debemos compartirlo. David habría querido que su esposa se beneficiara de lo que dejó. Por primera vez desde su muerte, casi sonreí. Dejaste muy claro que no crees que David me haya dejado algo. Y ahora de pronto te preocupa compartir. Solo digo, estás diciendo lo que sea que creas que te dará acceso a esa caja. Le respondí. Abrí la puerta de mi auto. Pero David fue muy claro. El contenido es mío. Su máscara se rompió por completo. No lo olvides, Leonora, no tienes casa. Necesitas de mi buena voluntad, más de lo que yo necesito la tuya. Me detuve. En realidad, Stephanie, no creo necesitar nada de ti. 3 días hábiles después, tras presentar el acta de defunción y completar los trámites, finalmente me encontré frente a la caja de seguridad número C337 en el banco del centro. La gerente Lic. Elena Robles ya me estaba esperando. Se notaba que la habían puesto al tanto porque me dio su pésame y me acompañó a la zona de la bóveda. Es una de las cajas más grandes, explicó mientras cruzábamos las puertas de seguridad. Su hijo la rentó hace unos 5 años y venía setino. A menudo. 5 años. ¿David había estado planeando esto durante todo ese tiempo? La Lic. Robles usó su llave maestra y yo la de David. La caja salió sin problemas.
Era grande, del tamaño de un maletín y sorprendentemente pesada. «Tómese su tiempo», me dijo la gerente llevándome a un cuarto privado. «Estaré en mi escritorio cuando termine». Sola en esa pequeña habitación sin ventanas abrí la caja. Lo primero que vi fue una carta con la letra de David dirigida a Six y a mí. Mis manos temblaron al abrirla. Mamá decía: «Si estás leyendo esto es que ya no estoy. Y Stephanie te ha mostrado quién es en realidad. Lo siento, pero no me sorprende. Llevo años sabiendo qué clase de persona es y me he preparado para esto. Mi corazón se aceleró al continuar leyendo. Nos diste 720.000 lajatiras sin MXN para el enganche de nuestra casa. Sé que lo viste como un préstamo, aunque nunca pediste que te lo devolviéramos. He estado invirtiendo ese dinero durante 5 años. El dinero en las cuentas que te adjunto no es solo la devolución. Es el resultado de esas cuidadosas inversiones. Dejé la carta esa a un lado. Debajo había documentos, estados de cuenta, portafolios de inversión, números de cuenta. Mis ojos recorrían los números. Había 3.330.000 dólares MXN en varias cuentas, todas a mi nombre. Volví a tomar la carta de David. También sé que Stephanie te ha dicho que no contribuías en nada a la casa. Lo que no te dice es que la hipoteca se ha pagado automáticamente de mi salario todo el tiempo que has vivido con nosotros. El dinero que nos dabas iba directamente a esas inversiones para tu futuro. La carta seguía. He estado documentando todo, mamá. Cada correo, cada mensaje, cada comentario que hizo sobre ti. Todo está en la carpeta de documentación. Pensé que debías saber con qué clase de persona has estado viviendo. Mi vista se nubló mientras abría la carpeta. Dentro había correos impresos, capturas de pantalla de mensajes de texto, fotos de estados de cuenta. Evidencia de años de manipulación. El último párrafo de la carta de David me llenó los ojos de lágrimas. Te mereces algo mucho mejor que el trato que te ha dado. Toma este dinero y construye una vida donde nadie pueda hacerte sentir no deseada. Y por favor no le digas a Stephanie de esto hasta que estés lejos de ella. Confía en mí. Todo mi amor, David. Me quedé en ese cuarto por casi 1 hora leyendo todo. Al salir tenía un panorama completo de cómo mi nuera nos había manipulado a ambos. Lalik. Robles me ayudó a transferir los documentos a un sobre grande y me explicó cómo acceder a las cuentas de inversión. Cuando me dirigí a mi auto, mi teléfono sonó. Leonora. La voz de Stephanie sonaba falsamente dulce. Me preguntaba si te gustaría venir a comer hoy. Podríamos hablar de lo que encontraste en la caja. Sonreí. ¡Qué generosa, Stephanie! Estaré ahí al mediodía. Era el momento de que Stephanie aprendiera que las personas que subestimas son las que más te sorprenden. Llegué a la casa de Stephanie, su casa ahora al mediodía, con una pequeña bolsa de regalo y mi mejor cara de póker. Me abrió la puerta con un vestido blanco que seguro costaba más que mi renta mensual. Tenía una sonrisa y una calidez falsa. Leonora, qué bueno que viniste. Hice tu ensalada de pollo favorita. Era curioso cómo se acordaba de mi comida favorita ahora que quería algo de mí. La mesa del comedor estaba puesta con su vajilla de boda. Stephanie se había esforzado en su actuación. Sirvió té helado y habló del clima mientras yo esperaba en silencio a que llegara al punto. Entonces dijo: «He estado pensando en lo de ayer. Lo de la caja de seguridad». Así le respondí tomando un trago. Sé que hemos tenido nuestras diferencias, pero David habría querido que nos apoyáramos en este momento difícil. La familia debe permanecer unida. Familia, repetí. Era rico que lo dijera una mujer que me había echado a la calle el día después del funeral de su esposo. No podría estar más de acuerdo. Dije con calma:
A Stephanie se le iluminaron los ojos. Me alivia que digas eso. Me preocupaba que estuvieras enojada por tener que irte tan rápido, pero entiendes que necesitaba mi espacio para vivir mi duelo. Claro, le dije dándole una mordida y a la ensalada. El duelo afecta a cada persona de forma distinta. Exacto. Se inclinó hacia adelante. Entonces, sobre lo que David te dejó, estaba pensando que podríamos juntar nuestros recursos, combinar lo que estaba en esa caja con el seguro de vida. Quizá invertirlo juntas. Conozco a asesores financieros maravillosos. Seguro que sí, pensé. Los mismos que la habían ayudado a tomar decisiones financieras cuestionables. Qué amable de tu parte, Stephanie, pero me da curiosidad. ¿Qué te hace pensar que había algo de valor en la caja? Se detuvo sin esperarse la pregunta. Bueno, pues David siempre fue muy reservado con sus finanzas. Debe haber tenido una razón para guardar algo aparte. Reservado. Interesante elección de palabras. Ya sabes a lo que me refiero, dijo haciendo un gesto. Los hombres y sus finanzas. Nunca nos cuentan todo a las esposas. Dejé mi tenedor y la miré directamente. De hecho, Stephanie, creo que David te dijo exactamente lo que pensó que debías saber. Algo se encendió en sus ojos. Incertidumbre. Un toque de miedo. ¿Qué encontraste en la caja, Leonora? El momento de la verdad se acercaba, pero yo no estaba lista para soltar la bomba. En cambio, tomé la bolsa de regalo. Te traje algo, dije sacando un pequeño paquete envuelto. Un regalito. Lo desenvolvió con curiosidad revelando una foto enmarcada de David en su graduación. Su rostro se suavizó. Oh, Leonora, qué detalle. Gracias. Pensé que debías tenerla. Después de todo, fuiste una esposa tan dedicada. El énfasis en dedicadas no pasó desapercibido. Levantó la vista. ¿Qué se supone que significa eso? Nada en absoluto. Solo aprecio lo bien que cuidaste a mi hijo. Stephanie dejó la foto con cuidado. La falsa dulzura se evaporó. Leonora, estás siendo críptica. Solo dime qué había en esa caja. Sonreí y tomé otro sorbo de té. Documentos en su mayoría. Material de lectura muy interesante. ¿Qué clase de documentos? Oh, ya sabes. Registros financieros, estados de cuenta, algo de correspondencia. Hice una pausa. Bastantes correos impresos y mensajes de texto. El color se le fue de la cara. Mensajes de texto, David era muy minucioso con sus registros, especialmente hacia el final. Saqué mi teléfono y le mostré algunas fotos. ¿Quieres ver uno? Este es de hace unos 6 meses. Giré la pantalla. Era una captura de ella enviándole un mensaje a su hermana. Ya no aguanto a esta vieja. No puedo esperar a que se vaya para convertir su cuarto en un gimnasio. Stephanie intentó tomar el teléfono, pero lo alejé. Hay docenas de estos. David era muy bueno documentando. Este es particularmente revelador. Eres tú diciéndole a Marcos que me has estado convenciendo de que debo contribuir a la casa cuando la hipoteca ya estaba presupuestada. Detente su voz, fue apenas un susurro. Y luego está el correo donde te ríes con tu hermana sobre lo ingenua que soy. Lo fácil que fue hacerme sentir una carga cuando ya habías planeado echarme después de la muerte de David. Dejé el teléfono en la mesa. Eso fue muy previsor de tu parte, por cierto. Planear mi desalojo mientras David aún vivía. La compostura de Stephanie se desmoronó. Él no tenía derecho a guardar mensajes privados. De hecho, sí tenía. Era su casa y ustedes hablaban de su madre. Me recosté en la silla. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué quieres? La máscara se había caído. Querer... Yo no quiero nada de ti, Stephanie. Nunca quise. Entonces, ¿por qué haces esto? ¿Cuál es el punto de humillarme? Pensé en la pregunta. Tienes razón. No hay un punto.
Ya te humillaste tú sola perfectamente. No entiendo. Me echaste de mi casa el día después del funeral de mi hijo. Me dijiste que no servía para nada, que David sentía lástima por mí y que yo no había contribuido en nada. Pero no entendiste algo sobre David. Él lo vio todo. Cada comentario cruel, cada mentira que dijiste. Stephanie apretó los puños. ¿Y quieres saber la mejor parte? Él documentó todo. No para lastimarte, sino para protegerme. Porque sabía que una vez que él se fuera, ibas a mostrar tu verdadero yo. No puedes probar nada de esto en un juzgado. ¿Juzgado? Me reí. Querida, no te llevaré a juicio. No lo necesito. Ya me diste todo lo que necesitaba. Stephanie parpadeó confundida. No. ¿Por qué no saqué la carpeta de la caja de seguridad y la puse entre nosotras? David me dejó más que capturas de pantalla, Stephanie. Me dejó 5 años de evidencia. Estados de cuenta que muestran que los pagos de la hipoteca se descontaban automáticamente del salario de David. Correos entre tú y Marcos discutiendo cómo lidiar con la situación de Leonora. Estados de cuenta de tus tarjetas que muestran compras de lujo, los mismos días que le decías a David que no podían pagar las cuentas. David lo salvó todo. Stephanie respiraba con dificultad. ¿Y sabes qué me pareció más interesante? Este correo donde tú y Marcos discuten sus planes de declararme incompetente para tener acceso a mi pensión y a mi jubilación. Eso no. Nunca lo hicimos. No lo hicieron, la interrumpí. ¿Sabes por qué? Porque David lo descubrió y tomó medidas para protegerme. Los ojos de Stephanie se abrieron. ¿Qué medidas? Según estos documentos, tengo bastante que proteger. Dinero que David estuvo invirtiendo cuidadosamente por 5 años. Es imposible. Vives en un hotel. Vivo en un hotel porque así lo elegí, mientras decido mi próximo paso. No porque no pueda pagarme algo mejor. El silencio se alargó. Podía ver las ruedas girando en su cabeza, calculando. ¿Cuánto preguntó finalmente? ¿Cuánto dinero te dejó David? Cerré la carpeta. Eso no es asunto tuyo, ¿verdad? Soy su esposa. Tengo derecho a saber. Tuviste el derecho de saber lo que tu esposo te dejó. Y fue bastante generoso la casa, los autos, el seguro de vida, las cuentas de jubilación. Te fue muy bien, diría yo. Stephanie se levantó su silla raspando el piso. Bruja manipuladora. Estás tratando de robar lo que es mío. Robar. ¿Cómo podría? Todo lo que tengo me lo dio mi hijo. Él tenía todo el derecho de disponer de sus bienes. Era mi esposo. Sí lo fue. Y parece que sabía exactamente qué tipo de esposa eras. Las palabras flotaron en el aire. La cara de Stephanie se encendió de rabia y pánico. Quiero ver esos estados de cuenta. Te lo advierto, Leonora. Me adviertes, reí. Cariño, me echaste de tu casa. Me humillaste en el funeral de mi hijo. Dejaste claro que me consideras inútil. ¿Con qué crees que puedes amenazarme ahora? Stephanie cambió de táctica. Leonora, por favor, seamos razonables. Su voz se volvió suplicante. Sé que he sido difícil desde que David murió. Estaba de luto. Dije cosas que no quise decir. Oh, sí, las quisiste decir. Eso es lo que hace que la documentación de David sea tan valiosa. Él te grabó diciendo lo mismo a varias personas durante años. La máscara de Stephanie se desvaneció. ¿Qué quieres de mí? Una disculpa. Lo siento. Siento haber herido tus sentimientos. Siento haberte pedido que te fueras. Lo siento por todo. Ahora, ¿podemos discutir este asunto como adultas? No hay nada que discutir. Claro que sí. Si David te dejó una suma importante,
Necesitamos un plan para administrarla. Conozco a excelentes asesores. Yo podrías ayudarte a invertirlo. O a gastarlo. Eso no fue lo que dije. Pero es lo que querías decir. Tomé mi bolso. Déjame ser muy clara. El dinero que David me dejó no es una herencia que me cayó del cielo. Es la devolución de los 720.000 TLMXN que te di para el enganche de tu casa más 5 años de cuidadosas inversiones. Su boca se abrió. ¿720.000 pesos? ¿Creíste que era un regalo? ¿Pensaste que te di mis ahorros sin esperar nada, Kira, a cambio? David dijo que era una contribución familiar. David intentaba proteger tu orgullo y el mío, pero nunca olvidó que era un préstamo. Pude ver cómo su mente trabajaba. Si invertiste 720.000 Lager en mi Asiene, ¿cuánto vale ahora? Me miró. Saqué mi teléfono y le mostré la pantalla. La cuenta del banco que me ayudaron a configurar. 330.000 Lecasers MMXN. La cara de Stephanie se puso blanca. Se agarró de la mesa para no caerse. Es imposible. David era un inversionista muy motivado y al parecer quería asegurarse de que su madre estuviera cuidada. Pero eso es casi tanto como el seguro de vida. Ese dinero debe ser parte de la herencia. Debemos dividirlo. ¿Con base en qué principio legal? En el hecho de que soy su esposa y tú solo su madre. Esa crueldad me golpeó, pero no me dolió. Sentí algo distinto. Claridad. Tienes toda la razón, Stephanie. Soy solo su madre. La mujer que lo parió, lo crió, lo apoyó en la universidad y le prestó el enganche para la casa donde tú me echaste como si fuera basura. Me puse de pie. Y al parecer eso fue suficiente para que David se asegurara de que nunca más tendría que depender de la caridad de nadie. Espera, llamó Stephanie. Leonora, espera. ¿Podemos arreglar esto? Por favor, siéntate. Hablemos de esto racionalmente. Me detuve en la puerta. ¿Qué crees que tenemos que arreglar la situación del dinero, nuestra relación, todo? El pánico le tensaba la voz. Sé que cometí errores. Estaba estresada por la muerte de David, preocupada por las finanzas, y me desquité contigo. Pero podemos arreglarlo. Seguro te preocupaban las finanzas. Le dije en voz baja, pero no por las razones que dices. ¿Qué significa eso? Saqué un último documento de la carpeta de David. Significa que David también documentó tus hábitos de gasto, Stephanie. Incluyendo los más de 270.000 aletarjeras MXN que cargaste a tus tarjetas el mes antes de que él muriera. Su rostro se puso ceniciento. Tratamientos de spa, ropa de diseñador. Un fin de semana con tu hermana, todo mientras le decías que te preocupaba el dinero para el súper. Eso no. No lo hiciste. ¿Qué? Planear vivir del seguro de vida de David mientras te deshacías de la suegra que estorbaba tu estilo de vida. Stephanie se desplomó en la silla. No entiendes la presión. Todos esperaban que fuera la esposa perfecta, la anfitriona perfecta, la colega perfecta. ¿Tienes idea de lo agotador que es mantener las apariencias? La miré sentada en su vestido de diseñador en su hermosa casa, rodeada de lujos, quejándose del peso de las apariencias. No, Stephanie, no tengo idea. Porque yo estuve demasiado ocupada cuidando a tu esposo mientras tú te ocupabas de gastar su dinero. Yo amaba a David. Tú amabas lo que David te podía dar. Hay una gran diferencia. Lloraba con lágrimas feas que arruinaban su maquillaje. No puedo perderlo todo. No puedo volver a ser nadie. No eres nadie, Stephanie. Eres la viuda de David. Heredaste una casa de más de 5 millones de pesos, un seguro de vida de casi 3.600.000 pesos y sus cuentas de jubilación. Tienes tu vida resuelta si lo administras bien, pero no es suficiente para la vida que planeé. Entonces,
quizá planeaste la vida equivocada. Me volteé hacia la puerta. Hubo un golpe suave detrás de mí. Stephanie se había desmoronado en la silla con el rostro gris y la respiración entrecortada. Por un momento pensé que tenía una emergencia. Luego comprendí lo que estaba viendo. Una derrota total. El momento en que alguien se da cuenta de que perdió todo a lo que creía tener derecho, y no hay manipulación, encanto o crueldad que pueda recuperarlo. No puedo, susurró. No puedo perderlo todo. No estás perdiendo todo, Stephanie. Estás perdiendo lo que nunca te perteneció. La dejé ahí en su comedor de lujo rodeada de su vajilla y su vida cuidadosamente construida. Y salí a la luz de mi nuevo comienzo. A veces la mejor venganza no es venganza. A veces es justicia servida en el momento exacto en que más se necesita. Y a veces, si tienes suerte, viene con una buena cuenta de banco y la certeza de que el hijo que criaste se convirtió en el hombre que siempre esperaste que fuera. Después de todo, David me había cuidado. Incluso desde la tumba mi hijo había mantenido su palabra. Y ese, más que cualquier cantidad de dinero, fue el regalo más grande que pudo darme.